Supuestamente siempre había sido así. Desde cuando mi abuelo abrió este lugar hace casi 97 años. Lo heredé cuando él falleció hace aproximadamente una década, dado que mi padre no quería tener nada que ver con el lugar. Y desde entonces me he asegurado de seguir diligentemente su último deseo. Podría haberme dejado el teatro, pero había una condición. Y no es que fuera ejecutable si iba en contra de su deseo, pero la condición estaba presente de todos modos. Nunca, jamás dejes que la película deje de reproducirse en la pantalla número 6. Ahora bien, prácticamente había crecido en ese cine, dado que era un pequeño y agradable lugar para pasar el rato después de la hora de cierre. Pero nunca supe nada sobre la existencia de una sexta pantalla. Siempre habían sido 5, y el abuelo dejó esa frase y una pequeña guía en imágenes para encontrar los controles de esa pantalla, así como el sistema de imágenes de seguridad de la misma. También dejó una carta que solo fue abierta una vez que yo había estado dirigiendo el cine el tiempo suficiente para comprender la importancia de la pantalla número 6. Me desconcertó en ese momento, pero también guardé ese deseo y guardé la carta. Tampoco me dijo nunca dónde encontrar la pantalla. Así que lo primero que hice fue revisar las cámaras y descubrí que no mostraba nada de interés. En esta pequeña pantalla secreta no había espectadores y tampoco empleados. Las imágenes en blanco y negro tomadas desde el punto de vista de una cámara colocada sobre la pantalla de una habitación silenciosa y vacía, llena de filas y filas e interminables filas de sillas polvorientas, me devolvieron la mirada. De alguna manera era más grande que todas nuestras otras pantallas. Y después de desbloquear el pequeño y elegante artilugio que descubrió, me di cuenta de que el sistema de esta pantalla era digital. ¡Qué extraño!, murmuré, dado que nuestro cine siempre estuvo muy orgulloso de ser el único establecimiento de cine en la ciudad. Supongo que los archivos digitales hacen que ejecutar la pantalla sin cesar sea una tarea más fácil. Sin embargo, algo me llamó la atención. El archivo digital que se utilizaba para reproducirse una y otra vez era solo eso, un archivo singular. No era recorrer una biblioteca de películas. Él mismo se estaba acabando, y más. Y el nombre del archivo era sacrificio.mxf. Siempre he sido una persona curiosa, y una parte de mí quería resistirme. Algún instinto me gritaba que me detuviera, pero no pude. Tuve que echar un vistazo a la pequeña pantalla anticuada, sincronizada con el proyector. Era un metraje granulado y degradado que parecía haber sido filmado a mediados del siglo XX aproximadamente. Un grupo de hombres vestidos de negro y mujeres vestidas de blanco rodeaban un árbol con las manos entrelazadas. Parecían estar hablando, quizá cantando. De todos modos, no hubo audio. Dieron vueltas y vueltas alrededor de este gran árbol viejo durante lo que les pareció una eternidad, y antes de detenerse en seco y quedarse allí durante 1 o 2 minutos, las imágenes avanzaron una cantidad de tiempo no especificada para revelar sus prendas blancas y negras, ondeando al viento mientras colgaban de varias ramas del árbol. Todos ellos, no importaba que no hubiera ningún audio, podía sentir el silencio filtrándose desde esa pantalla. Cortar en negro. Una parte de mí estaba horrorizada y otra parte conservaba una sensación morbosa de fascinación por lo que había visto. De todos modos, no estaba planeando ir en contra de los deseos del abuelo, pero al menos había algo
o había visto algo que me asustó lo suficiente como para justificar lo extraño de todo. Era esa toda la película que se había estado reproduciendo una y otra vez, Dios sabe durante cuánto tiempo. ¿Y cómo es posible que en un auditorio tan enorme estuviera escondido esto en alguna parte? ¿Qué carajo fue ese video? Necesitaba descubrirlo. Dios, desearía no haberlo hecho, pero lo hice. Las siguientes semanas la pasé investigando meticulosamente todo lo que pude encontrar sobre nuestro pequeño teatro familiar. Mi pequeño teatro. Pasé horas y horas en esa sala de proyectores tratando de darle sentido a lo que se estaba reproduciendo. Las imágenes descritas anteriormente no estaban solas, sino que eran similares a las otras que he visto desde entonces. Todos presentan grandes grupos de personas en lo que parece la Europa de antes de la guerra. 1930 aproximadamente es mi mejor estimación. Comienzan bastante pacíficos, casi alegres, pero ya he aprendido a rechazar la falsa felicidad representada. Te atrapa antes de que los violentos sacrificios que pronto siguen te arranquen el corazón. A veces me pregunto acerca de las personas que allí aparecen, y hay muchísimos de ellos en los diferentes cortometrajes. Probablemente más de los que he conocido en toda mi vida. Todos ellos tuvieron un final tan espantoso, y puede parecer fácil descartar a su existencia colectiva como simples píxeles en una pantalla, pero no puedo. El periódico local me permitió acceder a su archivo para saber un poco más, y las cosas empezaron a encajar. Tuve que revisar una caja de cartón, y de esa caja revisé otra caja tras caja para, al final, encontrar lo que había estado buscando. Y finalmente lo encontré. En el año de 1931 hubo un terrible incidente en nuestro teatro. En aquella época era propiedad del abuelo y las cosas iban bien, ya que era el único establecimiento de este tipo en la ciudad. Lamentablemente pronto sucedería algo terrible. Era una fría tarde de octubre cuando la policía local fue alertada de un disturbio en el cine por parte de clientes horrorizados. Verá, en aquel entonces había una pantalla número 6, ubicada justo al lado de la pantalla número 5. Era el punto focal de venta como una pantalla de última generación que mostraba solo las mejores películas. En la pantalla 5 comenzaron a darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal, cuando el sonido de un niño que lloraba y gritaba incesantemente comenzó a ahogar el sonido más agradable de su película The Talkies, como se conocían las películas con audio hablado en su apogeo en la década de 1930. Fueron un fenómeno y fue necesario mucho para distraer a los que estaban en la pantalla número 5 de su entretenimiento. El niño gritó todo lo que pudo hasta que la molestia se convirtió en preocupación y finalmente se convirtió en miedo. Cuando la policía abrió las puertas dobles de la pantalla número 6, los asientos de cuero blanco estaban empapados en un líquido rojo carmesí, y los clientes que estaban dentro hacía tiempo que habían dado su último aliento, excepto uno, el niño que seguía gritando. Siempre he tenido una mente abierta cuando se trata de lo invisible, y no soy un creyente, pero sé, y tampoco desprecio la idea de que las cosas empezaron a aclararse. Cientos de personas habían sacrificado en esa pantalla hace tantos años, y ahora la pantalla está condenada para siempre a reproducir películas de sucesos similares. Los dos tenían que estar conectados. La carta. Llegó el momento de abrir la carta, y estaba convencido de que cumplía con el requisito del abuelo para hacerlo, y completaría las partes de esta trastornada historia que me faltaba. Saqué la carta de su sombrío sobre blanquecino y comencé a leer. A mi querido nieto,
Probablemente ya sepas mucho más sobre la historia de nuestro pequeño teatro que cuando te lo dejé. Lamento que haya sido necesario hasta que nos separáramos para que supieras la verdad. Pero era algo que tenía que hacerse. Las personas que aparecen en las películas que se proyectan en la pantalla 6 eran parte de un antiguo culto. Se llamaban a sí mismos los hombres de Mefistófeles. Vivirían en comunas y las imágenes pacíficas que has llegado a ver son de su vida cotidiana. Y como también has llegado a ver, eventualmente se ofrecerían en masa en un gran sacrificio. Uno de estos sacrificios tuvo lugar en la pantalla número 6 de nuestro cine. Y una vez más estoy seguro de que te habrás enterado al leer esta carta. Los lugares en los que se llevan a cabo estos sacrificios están ligados para siempre a las almas perdidas allí, de una forma u otra. Su crimen: atreverse a caminar por donde alguna vez caminaron los hombres de Mefistófeles y por donde dejaron esta tierra. Nuestra maldición particular resulta ser que la pantalla número 6 comenzó a ser el lugar de sucesos similares. Al igual que nuestras otras pantallas, nunca pudimos entender por qué no estaban contenidos en el lugar inmediato del sacrificio original. Pero necesitábamos encontrar una manera de detenerlos. Eran tiempos difíciles y el dinero que generaba el teatro era importante para todos en nuestras vidas. Así que un ocultista sugirió la proyección interminable de películas como una forma de detener el flujo mientras encontrábamos una solución más permanente. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que detenía por completo los horribles acontecimientos. Así que dejamos que las películas se reproduzcan y luego reproduzcamos un poco más. La pantalla 6 originalmente estaba abajo, ya que el edificio solo permitía ese tipo de espacio allí, así que la convertimos en una tumba. Tal vez las almas descarriadas perdidas allí encontraron algo de paz en la polvorienta catacumba de un teatro abandonado. Ahora bien, si conoces la historia del sacrificio en nuestro teatro, sabrás que hubo un niño singular que sobrevivió a todo. Ese niño, su padre. Lamento mucho haberte ocultado la verdad como lo hice. Merecías saberla mientras todavía estaba allí contigo. Y por favor, sepa que solo me he preocupado por sus mejores intereses. Te amaré por siempre. Amapola. Han pasado algunas semanas desde que descubrí la verdad sobre el teatro de nuestro pequeño pueblo. Dormir ha sido difícil debido a las interminables pesadillas, al igual que molestarse en mantener el mantenimiento del lugar. Y debo admitir que todo esto me ha provocado una increíble insatisfacción de los hechos. Pero no queda más que hacer. Y a pesar de todo lo que se les estoy comentando, aún así, la película en la pantalla número 6 se sigue reproduciendo y se seguirá.